Hoy día vamos a ver Hanukkah, luz en la oscuridad. Y vamos a ver un compilado, ¿cierto?, de algunas cosas relevantes para conocer sobre esta festividad, el Nuevo Testamento y también cómo realizar esto en nuestros hogares, en términos bastante simples. Ya vamos a tratar de ver todo eso para ya quedar listos para la próxima semana que ya comienza esta festividad. Estamos bastante próximos ya al comienzo, así que eh, idealmente tener los implementos ya listos en el hogar, ¿cierto? Preocuparnos de esto y vivir una bonita fiesta, una bonita experiencia. Bien, entonces vamos a ver algunas cosas eh, muy relevantes para conocer. Primero vamos a leer esto, dice Hanukkah en los Evangelios. Hanukkah no se menciona en las escrituras hebreas porque la historia de Hanukkah ocurrió después de que se escribió el último libro del Tanaj. Sin embargo, Hanukkah se menciona en el Nuevo Testamento. Yeshua fue al templo para la fiesta de Hanukkah. Es decir, no se menciona esta festividad, ¿cierto?, en las escrituras hebreas, ya que como estuvimos estudiando, ¿cierto?, esto pasó en la época conocida a veces como la época intertestamentaria o también la época del silencio intertestamentario o solo la época del silencio, que es un periodo donde se culminó, ¿cierto?, la compilación de los profetas y no se agregó más a la Biblia, sino hasta que, de hecho, la Biblia hebrea se cerró allí y luego, bueno, el canon también se desarrolló un poco más tarde, también no es que se cerró todo el canon allí, en cuanto al canon judío, pero en cuanto a los escritos, digamos, apostólicos, de los escritos, ¿cierto?, de los discípulos de Yeshua, se continuó más adelante con lo que sería el Nuevo Testamento. Pero eso ocurre en ese momento. Entonces, sí hay un vestigio de la festividad de Hanukkah en el Nuevo Testamento. Y como allí dice, podemos verlo en el capítulo 10 del libro de Juan, donde Yeshua estaba en el pórtico de Salomón para la fiesta de la dedicación. Esa festividad que aparece ahí de la dedicación, en hebreo dedicación se dice Hanukkah, el cual es otro nombre, ¿cierto?, de Hanukkah. En ese momento, como está dicho ahí, dice, la fiesta de la dedicación tenía lugar en Jerusalén, era invierno y Yeshua estaba caminando en el templo en el pórtico de Salomón. Recordemos que en aquel entonces eran los saduceos, como vimos en la semana anterior, quienes estaban generalmente en el templo. Ellos eran los que tenían a cargo todo lo que era el templo. Pero, aún así, dice que Yeshua estaba allí. Yeshua que tenía más una apariencia farisea más que saducea. Pero él igual estaba allí en el templo. Estaba, como dice ahí, en el pórtico de Salomón, caminando en ese día. Tal vez no estaba dentro, ¿cierto?, en plena celebración con los saduceos, pero sí estaba allí recordando la casa de su padre, ¿cierto? El maestro estaba reconociendo esta fiesta durante su tiempo con su pueblo. Podemos seguir su ejemplo, unirnos a Israel, solidarizarnos con ellos, especialmente en el mundo actual de odio y creciente antisemitismo. Las razones no aparecen más allá, ¿cierto?, en los escritos, pero sí dice que Yeshua estaba en los linderos, ¿cierto?, del templo en este día de la dedicación. Sabemos, ¿cierto?, que Yeshua en algunas oportunidades habló contra, ¿cierto?, las personas que estaban en el templo, que estaban haciendo mercancía y en el fondo una profanación del objetivo que tenía el templo. Por lo tanto, Yeshua no es que aprobara todo lo que pasaba en el templo, pero esta fecha sí era significativa para él y para toda esa generación. Recordemos que Hanukkah es la historia también de, de una revuelta exitosa, de la rededicación del templo. Por lo tanto, era muy importante esa fecha y el significado que tenía atrás de sí. Por lo tanto, Yeshua estaba allí. De todas maneras, aparece. No aparece aprobando todo lo que se hacía, pero sí aparece en esa circunstancia. Probablemente enseñando, probablemente orando o pidiendo al Padre, ¿cierto?, la restitución de ese lugar. O ya previendo lo que se vendría también. Bueno, podemos especular sobre aquello, pero de todas maneras él aparece y no hay una condena abierta, ¿cierto?, a esta festividad.
ya que no fue algo antojadizo, sino que realmente fue una victoria que tuvo, ¿cierto? Eh, el pueblo judío en aquel entonces. Así que bueno, una manera también de que nosotros entendamos esta festividad es que podamos solidarizar con el pueblo de Israel ante tanta ola de odio, ¿cierto?, que hay contra ellos, y creciente todavía, reconociendo también al pueblo y reconociendo también su historia, reconociendo su historia así como lo hacemos con la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia reconocemos la historia del pueblo de Israel, reconocemos sus hechos, sus patriarcas, reconocemos, ¿cierto?, sus eventos, los milagros que ocurrieron sobre sus vidas, y empatizamos con ellos, ¿cierto? Siempre pasa eso cuando una persona no judía estudia las escrituras. Bueno, esto es más de lo mismo. Empatizamos, ¿cierto? Y nos unimos, solidarizamos con ellos también en esta festividad. Así como hay algunos, ¿cierto?, en el mundo que solidarizan con los cristianos en la Navidad, etcétera. Nosotros lo hacemos con el pueblo judío, también tomando el significado que tiene esta festividad, tanto para, obviamente, el que es judío, que es su fiesta, y para el que no es judío y está haciendo, por así decirlo, un injerto, ¿cierto?, en Israel, aprendiendo de todo esto, hijos de Abraham por la fe. Bueno, allí estamos aprendiendo, ¿cierto?, y solidarizando con Israel en esta festividad. Así que Hanukkah aparece en los evangelios, sí. No tiene un valor tan principal porque, como les digo, era una fiesta que eh, estaba bajo el poder y el control de los saduceos. Y en general, eh, ni el judío, ni el fariseo, ni Yeshua trataban mucho con saduceos. Eso es lo cierto. Ya que tenían una doctrina diferente y les importaba más el tema económico, de dinero, que las cosas espirituales. Entonces no vemos mucho diálogo con los saduceos por lo mismo. ¿Ya? Pero él de todas maneras estaba allí, en los linderos del templo, en el pórtico de Salomón, como dice allí. Otra cosa que tenemos que recordar en estas fechas, cuando encendamos las luminarias de Hanukkah, nos recuerda la persecución religiosa. Hanukkah es una historia de persecución religiosa por defender a Dios. De hecho, en la primera, la victoria, ¿cierto?, de los Maccabim, los macabeos, fue la primera lucha, por así decirlo, dentro de Israel, incluso en muchos lugares, por una libertad religiosa. Una de las primeras luchas contra la persecución religiosa. Por lo tanto, es una fecha bastante especial para todos nosotros, donde sea que estemos. Yeshua nos dice que podemos esperar persecución, pero también nos dice que debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Como mencionábamos en la mañana hoy, hay que mantenerse firme. Yeshua dijo que vendría persecución, que vendrían a veces aspectos negativos. A sus seguidores de su pueblo judío, ¿qué les dijo? Serán expulsados de las sinagogas. Pero tenían que ser firmes, seguir, amar su nombre y darlo todo finalmente, ¿cierto? Su vida como en el Shema, ya que es mejor morir, ¿cierto?, por la fe y por Dios, que morir en vano, que morir por otro objetivo. Por eso decía Pablo, morir para él es ganancia, vivir para él es ganancia. Mientras sea para él, es ganancia. Y cuando hablamos, ¿cierto?, de Hanukkah, una historia de persecución, bueno, si hubiese persecución, es ganancia si es por su nombre. Si no lo es, sería diferente, ¿cierto? Por lo tanto, esta festividad nos recuerda de plantarnos bien firmes en nuestra fe y en nuestras convicciones. Aún pese a que haya alguien más grande que nosotros, un imperio mayor, con una fuerza mayor, no doblegarnos en cuanto a nuestra fe y nuestras convicciones. Por supuesto, cuando esa fe y esa convicción está arraigada, ¿cierto?, en los verdaderos valores de la Escritura, en los verdaderos valores que quiere Dios para nuestras vidas. Sabemos cuáles son, ¿no? La justicia, la misericordia, la bondad, la fe, el amor, etcétera. La esperanza. Valores, ¿cierto?, que están más allá de todo. Obviamente, no podemos justificarnos y decir yo no voy a cambiar aunque todo el mundo vaya en contra, pero resulta que somos nosotros los equivocados. No, tenemos que reflexionar también, por supuesto. Pero cuando sabemos que hemos recibido algo tan valioso, no podemos llegar y cederlo. Hanukkah es la época perfecta del año para reflexionar sobre cómo los macabeos, Macabim, se enfrentaron con la dura persecución, porque su fe en honrar a Dios los motivó más que el miedo. Y de hecho, ellos aplicaron lo que en el judaísmo se llama el Kiddush Hashem,
que se contrapone con el Hilul Hashem, que significa Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios, y Hilul Hashem, perdón, es profanar el nombre de Dios, hacerlo vano, hacerlo común. Por lo tanto, si hay una manera en que una persona en un ambiente negativo, en un ambiente difícil, puede realmente honrar a Dios, es eso, justamente, haciendo acciones que honren a Dios. Sobre todo cuando hay momentos donde nadie alza la voz, donde todo es tiniebla, el hecho de que uno alce la voz y haga lo correcto, santifica el nombre de Él cuando nadie más lo hace. Y eso es hacer Kiddush Hashem, eso es realmente el significado profundo que tiene. Cuando nadie hace nada, es como típico una frase que dice, mira, y todos ven lo que pasa y nadie hace nada. Bueno, cuando alguien hace algo realmente que sabe que hay que hacerlo, que hay que defenderse, que hay que luchar por los valores, esa persona está haciendo Kiddush Hashem. Obviamente cuando está basado en los valores de Dios, ¿cierto? Y de la Escritura. Motivarse más por el amor a Dios que por el miedo. Finalmente, más por Él que por el que dirán, que por la generación, que por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Eso es lo importante, realmente. Y juzgar todas las cosas, ¿cierto? Realmente pesarlas todas, pero sobre todo cuando las pesemos, veamos qué es lo que honra a Dios y eso tenemos que hacer. Esta es una hermosa lección que todas las familias de fe pueden y deben impartir en los corazones y la mente de sus hijos. Importante la familia. Yeshua también se puso de pie bajo la persecución, incluso hasta el punto de la muerte, para honrar al Padre. ¿Cierto? Yeshua también se puso realmente para honrar al Padre. Vamos a escribir acá. Me pidieron aquí que escribiera cómo se escribía Hilul Hashem y Kiddush Hashem. Vamos, ahí está escrito para que lo vean. Entonces es importante en esta fecha también que los padres, la familia, ¿cierto? Puedan inculcar en los hijos los valores, ¿cierto? De la fe, los valores que son parte, ¿cierto? De la familia, de lo que mantiene la unidad familiar, porque hoy día es difícil mantener la unión familiar, ya que lo tradicional, lo común, hoy día se ve como algo negativo, ¿no? Hoy día es como una libertad orientada un poco hacia un libertinaje, lo que se trata de aprobar. Eh, Eso es como lo aprobable, lo diferente, cuando en realidad la unidad familiar obviamente tiene sus bases y sus pilares y eso no hay que quebrantarlo. Entonces es un momento especial también para que, así como cada día se encienden luminarias y se junta la familia en el hogar, puedan realmente compartir estos valores, puedan compartir los valores de la fe para sus hijos, para inculcar, ¿cierto? Que en este mundo hay que luchar. En el mundo no podemos guiarnos simplemente por la corriente. Muchas veces hay que luchar contra la corriente. Hay que enseñar también eso, ¿cierto? A las próximas generaciones. No para hacerlo ermitaños, ni que se alejen de todo, porque obviamente están en el mundo. Pero como vimos, ¿cierto? Anteriormente, hay instituciones, hay maneras donde, estando en el mundo, no somos del mundo. Donde podemos estudiar, aprender, tener valores diferentes para estar en él y no a la vez no ser parte de él, pero a la vez sí beneficiarlo. Entonces eso es lo que tenemos que aprender y enseñar e inculcar a las próximas generaciones, que son las lumbreras, ¿no? De los que vendrán. Así que, así como Yeshua también se puso de pie, también por honrar a Dios también, al dar su vida también, podamos enseñarle un valor, ¿cierto?, a las próximas generaciones de la lucha, el sacrificio, que eso es lo que finalmente trae recompensa en esta vida. La mayor recompensa está también cuando hay un esfuerzo equivalente detrás. Aunque obviamente hay bendiciones que se disfrutan, a lo mejor sin haberlas luchado. Pero realmente lo que más se gana y se toma identidad en las personas cuando por la lucha se ganó algo, ¿cierto? Por eso los padres siempre dicen, yo hice aquí, hice esto y esto y esto. Esto te puedo entregar a ti, a los hijos, ¿cierto? Cómo yo hice las cosas, mi lucha. Que eso te quede a ti para un ejemplo. Hanukkah también es la fiesta de la luz del mundo. Hanukkah es la fiesta de la luz. Se dice en hebreo Hag HaUrim, Urim, con U, Urim,
Urim se dice luces. Or en singular es luz. Haga Urim es la fiesta de las luces, en plural. Hanukkah es eso, la fiesta de la luz. Celebra el encendido de la lámpara de la menorá que ardía en el templo sagrado de Dios. Después, cierto, de que vencen realmente a los enemigos, a los griegos, Seleucida, cierto. En ese momento, ellos, cierto, realmente consagran el templo de Dios y hacen alumbrar la menorá. En terminología rabínica, la menorá a veces se le llama la luz del mundo. Eso es algo que Yeshua también mencionó en varias ocasiones. La luz del mundo, en general en la literatura rabínica, se refiere a la menorá, porque la menorá era lo que iluminaba desde el templo, ¿cierto? Entonces Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Y en otra ocasión le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son como la menorá que ilumina, ¿cierto?, en un templo. No son lumbreras simplemente porque, hoy yo veo una luz en ti y ya. Como algo místico, ¿no? Tipo de algunas filosofías que somos seres de luz y ya. Hoy esa persona ilumina. Bueno, ¿cuál es el punto de decir esta frase, luz del mundo? La luz del mundo apuntaba a la menorá. La menorá estaba en el templo. Lo que se hacía en el templo era sagrado. El que estaba en el templo era consagrado. Estaba bajo los lineamientos de Dios. Por lo tanto, ser una luz al mundo implica, por supuesto, ser una persona consagrada. No hay otra manera de decirlo. Esto está apuntando a la escritura. No es que todos somos luz por ser personas y ya, sino que realmente son los valores que están allí, residen, por así decirlo, en la casa de Dios, son los que tienen que estar en nuestra vida para iluminar el mundo. De otra manera no seremos luz del mundo. O nosotros pensaremos que somos luz y ya. Pero esto nos apunta, ¿cierto?, a los valores y lo que está allí en la Torá, lo que está allí en el templo, los valores que están detrás, la santidad, el sacrificio, el perdón y todo lo que está allí, ¿cierto?, en el templo. La adoración, la luz, la menorá, la presencia de Dios, etcétera, el recato de los sacerdotes, todo eso tiene que ser parte de nuestra vida para que podamos ser una luz. El hermoso, suave y cálido resplandor de las velas en las Hanukkías proporciona un telón de fondo perfecto para reflejar como una pequeña cantidad de luz impregna todas las áreas de la oscuridad. Hanukkah es una luz en la oscuridad, una lumbrera, ¿cierto?, en medio de tinieblas. Basta con encender una pequeña llama de luz, un pequeño fulgor, ¿cierto?, que se puede visualizar allí para ver cuánto puede iluminar realmente. Y es mucho, ¿cierto? A una pequeña luz ilumina muchísimo. ¿Cuánto más? Una luz que es puesta sobre un monte, ¿cierto? Como decía Yeshua, como en el templo de Jerusalén. Una luz que es puesta arriba, como el monte de Jerusalén está en lo alto, esa luz realmente tiene una posibilidad de alumbrar aún más. Por eso dice que nuestras obras no pueden ser solamente ocultas, también tienen que ser vistas, para que las personas puedan dar gloria, honra a Dios por nuestras acciones, que sean claramente visibles. Es importante. Ser una luz implica, ¿cierto?, ser visibles también en cuanto a esa luz. Y allí tenemos mucho que aprender. Y en lo personal me incluyo mucho en esto. Podemos encontrar inspiración para permitir que nuestra fe en Yeshua brille a través de nuestras acciones y por lo tanto afecte la oscuridad en el mundo que nos rodea. Ese es el punto, que nuestra fe en Yeshua y las acciones y las recomendaciones y todo lo que Él nos dijo que teníamos que hacer, realmente podamos actuar conforme a esa manera, en el amor, ¿cierto? Él nos enseñó sobre todo a andar en el amor. Si ustedes anduvieran en el amor, serán conocidos como mis discípulos. Cuando seamos personas con amor, con paciencia, con esperanza, con fe, que puedan realmente afectar la vida de otros, como una luz expuesta, ¿cierto?, sobre en lo alto para alumbrar, realmente en ese momento Dios también es enaltecido. Y nuestras acciones brillarán y nosotros brillaremos. Seremos como un pequeño templo, como una pequeña menorá en nuestra vida. Y cumpliremos lo que dijo Yeshua. Ustedes son la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Ustedes también tienen que ser luz del mundo. No se trata solo de Él, sino de todos nosotros. Cuando nosotros le decimos que solo Él puede hacerlo porque Él es, no sé, hijo de Dios y ya. No, nos quedamos, ¿cierto?,
allí. Pero realmente no podemos pensar que él llegó hasta donde llegó, a iluminar cuanto iluminó, si él no se hubiese esforzado. Yeshua sí se esforzó. No nació siendo y sabiéndolo todo, siendo perfecto y haciendo todas las buenas acciones del mundo. No, él también tuvo que aprenderlas y tuvo que hacerlas y tuvo que estudiarlas y tuvo que buscar la voluntad de Dios y orar también para alcanzar eso. Cuando nosotros decimos que él lo hizo porque él era hijo de Dios y ya, o porque él lo podía hacer todo, es que en él no había pecado y ya, estamos ya diciendo que partimos derrotados y en una posición menor que la de él. Pero tenemos que reconocer que podemos llegar hasta allí. Él dijo soy la luz y nos dijo ustedes también tienen que ser luz. Por lo tanto podemos. No podemos pensar de manera en que ya perdimos la carrera solamente porque él partió aventajado. Y eso es algo que, lo que hablamos en la mañana, tenemos que superar en la vida. No decir, no, es que yo partí en desventaja y siempre voy a perder porque partí en desventaja. No, no podemos realmente llegar a lo alto si no empezamos a subir la montaña. Tenemos que escalar, tenemos que subir y hay que esforzarse. Nadie puede decir, no, es que él nació arriba. A lo mejor hay algunos que nacieron un poquito más arriba, pero para llegar arriba hay que subir, hay que esforzarse. Entonces Yeshua se esforzó, nosotros también debemos hacerlo y pensar que se puede. ¿O no? Yeshua nació en una pequeña familia, humilde, en Belén, como se dice comúnmente en un establo, quizá en una azúcar, esperando, ¿cierto?, una fiesta de Sukkot. Nació humildemente, vivió humildemente, pero ya vemos todo lo que fue exaltado. Por lo tanto, no nos quedemos solamente en que no hemos tenido a lo mejor la oportunidad. Siempre hay una oportunidad y Dios a cada uno de nosotros nos da la oportunidad. A lo mejor algunos más temprano, otros más tarde. A uno le da una oportunidad a lo mejor que se ve más grande, a otra que se ve más pequeña, pero Él conoce nuestras vidas y Él sabe lo que espera y lo que quiere de nosotros. Así que tomemos lo que Él nos está llamando a tomar en este tiempo, que seamos una luz para el mundo. Yeshua, por tanto, habló de Hanukkah. A ver, aquí hay un comentario. Voy a... Dice, me acordé del corito de la iglesia, vamos escalando montañas, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto. No me acuerdo si este corito lo mencionaron también el otro día, ¿no? Creo que fue el mismo o similar. Pero así es. Vamos de alguna manera cargando, ¿cierto? Llevando la carga que Yeshua dijo, mi carga es ligera. Y hay que ir por un camino angosto. No todo es sencillo, no podemos esperar que todo sea tener la oportunidad para cada cosa y ya, que se nos dé todo en la mano. Hay que luchar, hay que perseverar. Que Dios nos bendiga en todo ese camino. Que Él nos dé la fortaleza suficiente para andar en el camino. Pero por eso, a veces le pedimos a Dios la meta, llegar a la meta, cuando lo que le tenemos que pedir, fortaleza, es suficiencia, es realmente dependencia de Él, es aclarar nuestra mente, que Él recupere nuestras energías para seguir adelante. A veces le pedimos a Dios, dame esto otro, o espero ya tener esto. Pero primero hay que tomar un camino. Entonces, Él sabe que el camino es angosto, la puerta también es angosta. El camino es bien estrecho. Y lo que tenemos que pedir en su momento es lo que necesitamos. Porque Él ya tiene provisto el todo, como lo vimos en la mañana. El todo Él ya lo tiene. Nosotros tenemos que pedir lo que necesitamos en el momento. Por eso, Yeshua dice que hay que pedir cada día el pan de cada día. Más que eso, Dios ya lo tiene suplido. Él ya suplió todas las cosas. Pero ¿qué es lo que viene en el momento? El pan de cada día. Pidámosle lo que es necesario día a día, porque Él ya sabe hacia dónde estamos apuntando, la meta. Él ya prepara el camino. Sabemos que es así, confiamos que es así, tenemos fe que es así. La emuná, ¿cierto?, nos ayuda a visualizar lo que viene. Y sabemos que de su mano podemos lograrlo. Tenemos fe, tenemos confianza. Yeshua habló sobre Hanukkah. Yeshua les advirtió a sus discípulos que las cosas que sucedieron en la historia de Hanukkah, ¿cierto?, volverían a suceder. Y él les dijo, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación que se habló por medio de el profeta Daniel colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, ¿cierto? Se refiere a la estatua que fue colocada allí. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Para entender lo que estaba diciendo, sus discípulos debían conocer la historia de Hanukkah. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua en ese momento? Cuando ustedes vean que vengan los romanos, les arrebatan el templo,
y vengan, ¿cierto?, a hacer abominación aquí en Israel en esta época, huyan, tienen que huir para que puedan librar sus vidas. Y él se refería que los romanos, ¿cierto?, también terminaron haciendo esto mismo, saqueando el templo, todo Israel y matando a todo el que pillaran prácticamente. Con mar de sangre todo eso. Así que Yeshua les advirtió, cuando vean esto, huyan, huyan. Yeshua les habló de la historia de Hanukkah, les recordó que esas cosas que pasaron no fueron apócrifas, por así decirlo, fueron hechos importantes a la historia de Israel, que también marcaron el futuro de esa generación hasta el día de hoy. Así que esta festividad no es algo que no se menciona, no se le da mucho valor y ya, también tiene un sentido profético. Sus palabras se enfocan claramente en nosotros, sus discípulos modernos, cuando estudiamos la historia de Hanukkah y encontramos sus paralelos y mensajes. Las palabras de nuestros maestros siguen siendo tan importantes para nosotros hoy como lo fueron para sus discípulos durante su día. Obviamente, ¿qué es lo que quiere decir esto? A lo mejor estas cosas ya acontecieron, pero ¿qué les dijo Yeshua? Ojo, ¿cierto? Cuidado a las señales, porque muchas veces las cosas se repiten. Veamos las señales, veamos las cosas que pasan. A veces hay que dar la cara, ¿no?, a la persecución, pero a veces hay que huir. Yeshua les dijo a sus discípulos, huyan a los montes. El enemigo es implacable. Muchas veces no es que podamos enfrentar todas las situaciones. A veces hay que huir. A veces hay que alejarse como Jacob tuvo que hacerlo. Lamentablemente las circunstancias que llevaron hasta eso son lo que tenemos que cambiar. Pero Israel también tiene que recordar que por qué ha sido tan perseguido, expulsado, etcétera, porque tiene algo que cambiar. Por lo tanto, algo tiene que recordar de la historia de Hanukkah. Algo que vencer. Y ya para ir culminando la última reflexión y ver de qué se trata Hanukkah y qué tenemos que hacer en nuestros hogares. Hanukkah conmemora la dedicación del templo de Dios. El templo de Dios. Hanukkah significa dedicación, es un recuerdo cuando los judíos limpiaron y rededicaron el templo sagrado de Dios solo para el servicio del Señor. El Nuevo Testamento nos dice que somos nosotros el templo de Dios. De hecho, cuando habla del templo de Dios, nunca se refieren así al templo de Jerusalén. El templo de Dios somos nosotros. Cuando se habla del templo de Dios en la Brit Hadashah, se refiere a nosotros, a las personas, no a un edificio. Porque el edificio se le llamaba templo o la casa, pero no el templo de Dios. Y ellos implementan este sentido porque ahora nosotros somos templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios en nosotros. Por lo tanto, su presencia está en cada uno de nosotros. Hoy día nosotros somos templos dedicados para Él. Podemos tomarnos el tiempo durante esta temporada para fortalecernos espiritualmente y asegurarnos de que nuestros templos estén limpios, libres de idolatría y preparados para ser el lugar del Espíritu, donde el Espíritu de Dios pueda morar en paz. Entonces, hoy nosotros somos templo de Dios, porque su Espíritu, su presencia está en nuestra vida y nunca tenemos que separarnos de ello. Por lo tanto, la historia de Hanukkah remarca la dedicación del templo, la rededicación, la limpieza de la idolatría y de la impurificación, y de nuevamente iluminar, ¿cierto?, de ser una luz. Por lo tanto, Hanukkah que nos recuerda a nosotros como creyentes. Todo ese paralelo, finalmente, de que nosotros tenemos que ser templos dedicados, de limpiar nuestros corazones, de limpiar lo que hay malo en nuestra vida, realmente de la idolatría y prepararnos para hacer una morada para Dios. Que su Espíritu pueda morar en nosotros de una manera agradable, perfecta, que Él se regocije en nosotros, nosotros en Él, y Él haga su perfecta voluntad en nuestra vida. Entonces, tenemos nosotros que ser como un templo dedicado, un templo restablecido. Por ejemplo, cuando se hace Tevilá, se hace justamente esto, la inmersión o el bautismo. Realmente esto es lo que se hace, se dedica nuevamente el templo, se purifica el templo y se dedica para solamente Él, y confesamos su nombre para decir que Él venga a nosotros y pueda habitar su presencia en nuestra vida. ¿Cierto? Eso es lo que buscamos en ese momento, ser dedicados para Él. Por lo tanto, esta festividad de Hanukkah está marcada también y nos marca a nosotros
el Tevilá, la inmersión, el ser nuevas criaturas también dedicados para Él y consagrados a su nombre. Tenemos que ser como aquellos, ¿cierto? Entonces en esa época, para ellos, lo más importante era restablecer el templo de Jerusalén, a lo mejor, en términos físicos. El reinado en términos físicos, el reinado de Israel. Pero, ¿qué es lo que estaba más preocupado? El Eterno y Yeshua, ¿cierto? Del templo de nuestros corazones, de cada una de las personas. Porque podría el templo estar en pie, pero los corazones de Israel están lejos de él, como ya lo había dicho el profeta. Pero si el corazón de ellos estaba cerca de él, no importa que no hubiese templo, podrían mantenerse y seguir hacia adelante. Y eso es lo que pasa hoy en nuestra vida. Hay muchas lecciones que aprender a través del ejemplo del pueblo de Dios en la historia de Hanukkah. Abrazar este tiempo nos da la oportunidad de conectarnos con Israel, aprender de nuestra historia y continuar la buena batalla que ellos comenzaron. Así que ellos partieron una buena batalla, por así decirlo, y la concluyeron bien. Lo que vino después, bueno, ya fue. Pero ellos comenzaron una batalla, concluyeron la batalla, rededicaron el templo y así se tuvo que haber mantenido. Y esa batalla nunca terminó. A lo mejor podemos decir que vencieron, batallaron, rededicaron y ya. Pero la batalla no tenía que terminar allí. Prontamente ya el templo siguió siendo, como dijo Yeshua, cueva de ladrones, un lugar no apto, ¿cierto? Realmente para lo que Dios quería para ese lugar. Por lo tanto, la batalla nunca hay que bajar los brazos. Siempre hay que estar atentos para no perder todo lo que hemos ganado hasta hoy. Nosotros también como creyentes hemos ganado muchas cosas. No podemos perder todo ello, ¿cierto? Lo que ganamos en uno u otro proceso que Dios nos llamó, no lo perdamos. Atesorémoslo. Sigamos batallando. Todavía hay un largo camino por delante y hay que seguir luchando. Obviamente de su mano y siendo felices, como vimos en la mañana. No se trata solo de luchar y de andar como en una lucha, en una batalla, como harapiento. No, luchamos, pero distinguidamente. Porque nuestros adornos, como dijo Pablo, ¿cuáles son? La fe, la esperanza, el amor, el evangelio, la buena nueva, la escritura, la justicia. Eso son lo que nosotros nos llena, ¿cierto? Y lo que nos mantiene hacia adelante. Somos soldados, pero de su justicia. Soldados con sus valores. Y eso nos lleva a seguir y mantenernos en la batalla que llevamos hacia adelante. No batallamos como romanos o como enemigos, sino realmente como lo haría un hijo de Israel, con los valores y los principios de la escritura. Bueno, hasta aquí llegamos en cuanto a la reflexión y recordar algunas cosas de Hanukkah para que todos puedan saber también qué hacer en estos días. Con permiso. Cuando nosotros tenemos la Hanukkah, bueno, de partida, Hanukkah significa dedicación. La menorá o el candelabro que se suele utilizar en esta festividad se le llama Hanukkah. Hanukkah, ¿ya? Esta debe ser encendida en el anochecer, ¿ya? Voy a poner un segundito el calendario para que vean la fecha. Aparece allí, se alcanza a ver si... Voy a poner un momentito en pantalla grande. Este día comienza Hanukkah. Es Hanukkah 1 el día viernes 11. Pero el primer encendido de velas se hace aquí. El día jueves 10 de diciembre al anochecer parte el primer día de Hanukkah. Ya para que lo tengamos en mente. A partir de esa noche, cada día, ¿cierto? Encendemos una vela. Ahora, ¿cuándo debe encenderse? Al anochecer. Por ejemplo, bueno, cuando ya anochezca. Ahora, por ejemplo, está anocheciendo. En el caso de un Shabbat se encendería, si es terminando un Shabbat, se enciende después de que termine el Shabbat, después de Abdalá, en el fondo. Si es día viernes, se enciende antes de la vela del Shabbat, la vela de Hanukkah, ¿ya? Eso es un dato. Entonces es bueno encenderla en la noche cuando ya está toda la familia presente, obviamente, y se suele estar encendida por lo menos media hora, idealmente que esté
un recuerdo ahí media hora. La familia se reúna, comparte y esté mirando hacia la Hanukkah, que permanece encendida durante ese tiempo. Generalmente algunos la colocan en el umbral de la casa, en una ventana, cerca de, eh, como lo harían típicamente con los árboles de Navidad. Se suele colocar también en las ventanas desde antaño, ¿cierto? Para iluminar, porque el Hanukkah es un milagro que se anuncia. No es un milagro solo para nosotros y ya es un milagro anunciado. Y la entrada de la casa del lado izquierdo también, algunos la colocan allí. Otros la hacen en la ventana dirigida hacia la vía pública, vista por la gente. Hay una imagen que no coloqué aquí que es bien interesante. En la época del holocausto nazi, un judío colocando su Hanukkah al frente, ¿cierto? De un edificio de estado de los nazis. Ahí, en plena ventana. Porque no le tememos a nada. Siendo luz, ¿cierto? Así que eso es importante. También que sea algo representativo. Hanukkah es algo que se invita, ¿cierto? Es algo más abierto en este sentido. Lo fundamental del precepto del encendido es expandir el milagro. Por eso es que el milagro sabemos que fue la derrota, ¿cierto?, de los enemigos, aunque eran pequeños en número. También se recuerda el milagro de la multiplicación del aceite, de la durabilidad del aceite en la menorá. Y por lo tanto el milagro, si es la luz, si es el vencer, el ganar una batalla y ser una luz, por lo tanto implica algo también para nosotros, ¿cierto? Que Hanukkah nosotros tenemos que iluminar en este tiempo. Somos todos una vela, por así exponerlo. Y cada uno de nosotros tiene que exponer el milagro, tiene que exponer lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces es un buen tiempo para recordar, hablar, conversar, dar testimonio de cada uno y ser realmente una luz. Una vela es colocada como shamash, como una vela auxiliar, la vela del medio. La vela del medio de la Hanukkah, que la Hanukkah suele tener 8 brazos más un pilar central. Que a veces no está en el medio, sino a veces está en la derecha o en la izquierda. Más que en la izquierda. Eh, la Hanukkah puede ser de diferentes maneras, puede hacerla hasta algo redondo, no hay ningún problema. Pero siempre hay una que está un poco más alta, que es el shamash, la vela auxiliar. Esa no cuenta dentro de los días, ¿ya? Porque podemos ver finalmente 9 brazos, pero en realidad son 8 las que se encienden. Pero esa es la auxiliar que enciende a las demás. Primero se enciende siempre, cada día se enciende primero esa vela pilar, el shamash. Y luego se recitan las bendiciones. ¿Ya? Y luego de las bendiciones se encienden las siguientes velas. Así que en el fondo se enciende el shamash, se prende y se recitan las bendiciones. Y una vez que terminan las bendiciones, se enciende. ¿Y cómo se enciende la Hanukkah? De esta manera. ¿Ya? Vamos a ponerlo en grande ahí a ver si se ve un poco mejor. El primer día, aquí tenemos, ¿cierto? Se enciende la vela, el shamash que se llama, que se está en el medio, y se enciende la de la derecha, siempre la del extremo derecho. Entonces se enciende esta, se dice las bendiciones y luego esta. Segundo día, se enciende esta primero y se encienden en este orden también, ¿ya? Entonces colocan 2 velas y se enciende esta y después esa, hacia la derecha. Se van encendiendo una adicional hacia la derecha y se va agregando, por tanto, una hacia la izquierda. Se agrega una vela hacia la izquierda, pero se encienden hacia la derecha, ¿ya? El tercer día también tenemos algo similar, ¿cierto? Como ella aparece, la del centro, se colocan las 3 velas y se enciende de aquí hacia allá. Y se va agregando siempre una vela de derecha a izquierda, hasta llenar el último día donde todas las velas de la Hanukkah estarán encendidas. Esa es la manera tradicional en la que se hace el encendido. Generalmente sí, la encienden la gente en el hogar. Puede encenderla varias personas. Hay diferentes costumbres también. Más que solo hacerlo la dama, como es la vela del Shabbat, la puede hacer el varón también, el que diga las bendiciones. La pueden hacer los niños también. Lo importante es invitar a la familia que se reúna. Y obviamente quien diga las bendiciones, que haga el encendido.
Pero puedes sostener, por ejemplo, la vela, hacer la bendición y después hacer que los hijos puedan encender las velitas, ¿cierto? Acercar el shamash hacia la vela correspondiente. Lo importante es la participación de la familia y de los niños también. Llamarle la atención, involucrarlos en esto, finalmente. En cuanto a las bendiciones, siempre la primera bendición es la que aparece allí. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu v'yisotav tzivanu leadlik ner Hanukkah. Esa es la bendición que se hace siempre antes del encendido. Ya se toma la vela, ya teniéndola, se recita esta bendición y se enciende. Esta es la que se va a hacer siempre sobre el shamash, en el fondo. ¿Ya? Y para tener esto ya como ahí como pendiente, encendido, y al final se encienden las velas. Después de esta bendición se recita la bendición de los milagros. Bendito tú, etcétera, que hizo milagros a nuestros antepasados en aquellos días en esta época. Entonces dice esta bendición junto con esta. Se las vamos a enviar, ya va a estar allí en el chat. Y en la página también, de Facebook. Vamos a subir estas imágenes que tenemos de la fiesta, con las bendiciones correspondientes. También están en el Sidur, para que sepan. En la parte de las bendiciones. Bendiciones para el día festivo. Luego, solamente en la primera noche de Hanukkah, es decir, ese jueves próximo, el primer día, se dice Sheheyanu, que es la bendición típica que se dice cuando uno hace algo por primera vez en el año, por ejemplo. Algo nuevo. El encender la Hanukkah por primera vez se dice Sheheyanu, porque nos permitió llegar hasta ese momento. Pasó todo el año hasta llegar hasta este tiempo y Él nos permitió vivir ese momento. Y se agradece. Y finalmente se concluye con las palabras de agradecimiento, todavía teniendo encendida la vela, el shamash, ¿cierto? Entonces se dice en la bendición Anerot Alalu, Anu Madlikim. Encendemos estas velas, que en el fondo es una declaración de que esas velas están consagradas, son para recordar lo que sucedió en los días de Hanukkah, la salvación que Dios hizo, y que no se pueden emplear esas velas en otras cosas. Están consagradas, en el fondo, se recuerda eso, durante esos 8 días. Y solamente son para observarlas y dar cuenta y de las maravillas y los milagros que Dios hizo en aquellos días, en otra época. En esos días, en otra época. Entonces, se dice esta bendición. Por supuesto, todo esto se puede cantar. Cantaremos también. Así que ahí, después de decir esa bendición, se encienden las velas en el orden que mostramos en la diapositiva anterior. Y ahí se encienden las velas cada día, y por supuesto después podemos agregar más canciones. Se suele cantar Maoz Tzur, que es una canción típica de Hanukkah, u otras más. Alan Nisim también, como aquí se recita por los milagros. Y hay también canciones típicas. Lo ideal es alegrarse en ese tiempo, tener un momento de compartir. Así que las típicas canciones, Maoz Tzur, roca de fortaleza, roca de salvación, como dice la canción. Es un poema, en realidad es un poema. También Alan Nisim, por los milagros, por las salvaciones, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y otras canciones más también de juego, etcétera, de Hanukkah, Gira Sevivón, etcétera. Aquí tenemos también un típico juego, que es para mencionarlo. La llamada, en hebreo se le llama Sevivón. Nosotros le llamamos como un trompo, o una perinola, o también se le llama dreidel, que sería como lo mismo, ya un gira-gira, algunos le llaman. Y en el fondo representa un pequeño juego para hacer recuerdo también de cómo los hijos de Israel en una época estuvieron prohibidos estudiar de la Torá. Por lo tanto, se cuenta la historia de que ellos se escondían para estudiar la Torá y hacían como que estaban jugando cuando iban a ver qué estaban haciendo. Entonces, realmente ellos, a través de la excusa de estar jugando, estaban estudiando las escrituras. Y este juego recuerda un poco esa circunstancia. Nes Gadol Hayá
Sham, o Hayapo. Eh, este Sebibón, esta perinola tiene 4 caras que tiene esas 4 letras. La Nun, la Gimel, la Hei y la Shin. O la P también. ¿Ya? Que dice, un milagro ocurrió allá cuando la perinola se juega fuera de Israel, y también dice un gran milagro ocurrió acá, cuando se juega en Israel. Se dice acá. Entonces, en Esgadol tiene esas 4 letras. La Nun, la Gimel, la Hei y la Shin. Típicamente fuera de Israel. Y es un típico juego donde es un juego de apuestas, ¿ya? Para jugar, ¿cierto? Entretenerse un rato. Entonces, generalmente se les da un pozo a los niños. Por ejemplo, un chocolate, algún dulce. Tampoco esto es un casino, ¿cierto? No vamos a apostar miles de dólares. No lo sé. Ya cualquiera sabe dónde le aprieta, ¿cierto? El bolsillo, el zapato, en todo. Pero ahí en el fondo podemos nosotros jugar, entretenernos en ese momento con esta secuencia. Perdón, ahí me faltó la Gimel. Me faltó agregar la Gimel. No se ve ahí la Gimel. Pero bueno, a ver, la agrego para que la vean allí también. Ahí. Ahí está la Gimel. Entonces, se juega de esta manera. Hago girar, ¿cierto? Una persona hace girar. Se hace un sorteo, por supuesto, se deja un pozo. O sea, por ejemplo, ya vamos a apostar, no sé, 2 monedas de chocolate. Entonces, todos ponen el pozo. Y ahí todos empiezan a hacer girar, pues hay un orden, pues se va rotando el orden. Finalmente, ¿cierto? Si no me equivoco, va en el sentido de contrario al reloj. O sea, la derecha hacia la izquierda. Bueno, ahí va a depender de los actores. Entonces, si sale la letra Nun, que es esta de aquí, ni se pone ni se saca. La Nun es de nada prácticamente. La Gimel es de que se lleva la recompensa, se lleva todo. Si sale la Gimel, se llevó todo el pozo. Si sale la Hei, se lleva solamente la mitad del pozo. Si sale la Shin o la P, si es que tiene una perinola de Israel, tiene que agregar un equivalente a lo que había puesto antes al pozo. Entonces, cuando el pozo se vacía, todos vuelven a contribuir equitativamente. La idea es que todos pongan lo mismo, ¿cierto? Pero ahí se ve en el azar este juego. Puede subir incluso la apuesta, haciendo que cada uno aporte la misma cantidad que vos, como decía la página de Jabat. Entonces, esa es una manera también de entretenerse. También se puede cantar y se puede comer, por supuesto. Típicas comidas, ¿cierto?, de esta festividad. Los sufganiot, que se llaman, que son unos berlines prácticamente. O las donuts. En realidad son donuts. Son estas masas, ¿cierto?, hechas de caramelo, de dulce, de mermelada. A gusto también. Y esto es lo típico que se suele comer. Acá le llamamos berlines. En realidad son las donuts, las sufganiot. Y lo demás, comer también cosas fritas, se suele hacer en esta época también. Y en general se pasa bien, La familia se tiene que reunir, hacer una comida especial, ver la velita, cantar, estar reunido y que todo sea un momento especial. Hay otra cosa más que se agrega y son unos regalos. Comúnmente se ha hecho tradición y costumbre con el paso del tiempo que en esta fecha también se les llame la atención a los niños dándole algún regalito cada día. En el fondo es para llamarlos, para que cada día quiera participar de la fiesta, que quiera participar del encendido y esté allí, atento. Es una manera de tener su atención, de darles algo, algún dulce, o bueno, ahí cada cual puede ver qué cosa se hace. ¿Ya? Así que voy a dejarlo hasta acá para no extenderme más. Yo sé que cada uno ya ha hecho su averiguación en cuanto más allá de la fiesta, eso lo podemos encontrar en cualquier lugar. Cómo se hace, qué se celebra, lo importante es nosotros comprender qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, qué es lo que vamos a hacer y el significado que tiene para nosotros también como comunidad. Así que yo voy a dejar hasta acá, al menos el estudio, esperando que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes y que puedan tener una Hanukkah Sameach, feliz Hanukkah, ¿cierto? Un buen tiempo en familia, de regocijo, también de recordar estos milagros y también recordar las cosas que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Así que el Eterno les bendiga a cada uno. Un shalom y una shabu a todos, una buena semana para todos.